Hola chicos, hoy vamos a aprender cuáles son los estados de la materia. Principalmente encontramos tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a ver cómo diferenciar cada uno de estos estados de acuerdo a la forma y el volumen de cada uno de estos. En primer lugar tenemos el estado sólido. En el estado sólido encontramos que este tiene su propia forma y posee un volumen, es decir, que todos los elementos de la naturaleza que se encuentran en un estado sólido son aquellos que podemos palpar, que podemos coger, que tienen volumen, ¿cierto? Que ocupan un espacio y son duros, ¿cierto? Son sólidos. Ahora bien, los líquidos tienen una forma variable, es decir, los líquidos son todos aquellos elementos de la naturaleza que mojan, ¿cierto? Por ejemplo, el agua, el jugo, el café, el tinto, diferentes elementos que se encuentran en un estado líquido que mojan y estos tienen una forma variable, es decir, la forma de los líquidos va a estar constituida de acuerdo al envase en donde está este líquido. Y finalmente el estado gaseoso, el cual nos muestra que su forma y su volumen es variable, es decir, todos los elementos de la naturaleza que tienen un estado gaseoso van a cambiar o van a variar su forma y su volumen de acuerdo al elemento en el que se encuentren comprimidos, ¿cierto? Por ejemplo, un cilindro de gas con el que cocinan las mamitas. El gas está ahí comprimido y toma la forma o está contenido en esa forma cilíndrica y ahí es donde se encuentra el gas, ¿cierto? El estado gaseoso también lo encontramos en el oxígeno que encontramos alrededor, es el aire. No lo podemos percibir, pero está en el ambiente. Vamos a ver con unos ejemplos muy tangibles cuáles serían esos estados de la naturaleza desde el agua. Entonces, el agua la podemos encontrar en estos tres estados. Primero, la podemos encontrar líquida, ¿cierto? Como es líquida y los líquidos tienen una forma variable, ¿cierto? Estos líquidos van a cambiar su forma de acuerdo al envase en el que estén contenidos, ¿cierto? Aquí vemos que en el primer momento el agua estaba en el vaso y estaba prácticamente lleno el vaso. Aquí cambió su forma en otro recipiente mucho más ancho y esto hace que el líquido cambie su forma, pero no su consistencia, es decir, la consistencia líquida. Podemos ver también el agua en forma sólida, por ejemplo con el hielo. Cuando el agua se solidifica, se convierte en hielo y el hielo es bastante duro. Sin embargo, con el hielo encontramos que cuando este se empieza a derretir, se vuelve a convertir en agua líquida, ¿cierto? Y también podemos encontrar el agua en un estado gaseoso cuando, por ejemplo, hervimos el agua en la estufa y vemos, por ejemplo, aquí cómo va saliendo el vapor del agua. Ese vapor sería el estado gaseoso de mi agua. Esto entonces serían los tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Y cómo los podemos diferenciar? Por ejemplo, con el agua, como ya lo vimos, cuando el agua está totalmente líquida, cuando el agua está sólida, hielo, y cuando el agua se está evaporando, que sería su estado gaseoso.